Muy buenas noches a todos y sean todos cordialmente bienvenidos a este seminario virtual del Paraguay, un espacio de capacitación continua creado para fortalecer nuestros conocimientos y competencias en el área de la salud. En esta oportunidad abordaremos un tema de enorme importancia para la práctica de enfermería. Desafíos del cuidado pediátrico crítico. Enfermería especializada en terapia intensiva pediátrica, donde profundizaremos en los conocimientos, la vigilancia y las intervenciones necesarias para brindar una atención segura y basada en la evidencia al paciente pediátrico crítico. Tenemos el honor de contar como disertante con la licenciada Sadi Ortigosa, especialista en didáctica universitaria e investigación en salud, actualmente cursando el posgrado de maestría en administración hospitalaria y con 15 años de experiencia como enfermera asistencial en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital de Clínicas, además de desempeñarse como funcionaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sin duda, su amplia experiencia en el ámbito de los cuidados intensivos pediátricos será de gran valor para todos los participantes. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos y por seguir apostando a la formación, actualización y excelencia profesional. Sean todos bienvenidos y así damos inicio oficialmente a esta importante jornada de capacitación. Muchísimas gracias y que sea una excelente noche de aprendizaje para todos. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Licente. Escuchamos. Bueno, mil disculpas. Primero que nada, buenas noches para todos. Es un verdadero honor dar esta charla de capacitación. Pido mil disculpas porque preparé esta charla en la computadora que tengo en el trabajo y en esta computadora no me funciona mi cámara. Pido disculpas por eso. Me alegra ver tantas personas con interés en aprender y conocer sobre este tema. Espero que este sea un espacio enriquecedor para todos, que podamos dialogar, también que podamos aprender unos de otros. Eh, También quiero que les sirva, que lleven ustedes ideas útiles para la vida personal y profesional, para las personas que realizan esta tarea tan importante de ser un enfermero de la terapia intensiva pediátrica y en general un enfermero asistencial. Eh, Gracias por estar aquí y dedicar su tiempo a este encuentro. El tema que vamos a abordar es un tema que me apasiona mucho porque es mi día a día. Yo trabajo hace 15 años en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y quisiera coordinar, no sé cómo podríamos hacer el método, si me quieren interrumpir, no tengo ningún problema, o, o vayan anotando sus preguntas y al terminar la ponencia no tengo ningún problema de responder. Voy a compartir mi ventana para adentrarnos a la UCP. Bueno, las siglas de UCP eh, describen la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Cuando hablamos de UCP, ¿qué entendemos? Es el último eslabón de la cadena de un tratamiento. ¿En qué sentido decimos eso? El paciente, que en este caso son niños o niñas, presentan una enfermedad que no se puede manejar en la urgencia o en un consultorio o en una internación normal. Eh, la mamá, cuando se encuentra con el niño enfermo, le lleva a la urgencia o le lleva al consultorio, le realizan la evaluación, diagnóstico y tratamiento y si requiere una internación a la unidad de cuidados intensivos, ya sea por una complicación, por un riesgo de vida
o comúnmente suele ser también solamente para un monitoreo constante. Eh, el tema que vamos a abarcar es el conocimiento, la vigilancia y la acción del personal de enfermería para el cuidado del paciente pediátrico crítico. Eh, el paciente pediátrico crítico constituye un desafío demasiado grande para el personal de enfermería porque cuando estamos en la facultad nos enseñan lo que es la terapia intensiva general, ¿verdad? Sería la terapia intensiva en los pacientes adultos. Nos enseñan lo que es la monitorización, lo que es las intubaciones, es en línea general. Pero cuando hablamos de una terapia intensiva en niños, el conocimiento es diferente. Por eso nombra tres pilares fundamentales. Habla del conocimiento, de la vigilancia y de la acción que debe de tener el personal de enfermería para estos casos. Una vez que el enfermero o enfermera tenga los conocimientos, la vigilancia y la acción precisa para el cuidado de un niño pediátrico, se vuelve intervenciones seguras y oportunas con evidencia científica. ¿En qué sentido? No podemos fallar. Una falla es demasiado grande en la terapia intensiva. No podemos equivocarnos, no podemos sumar mal, no podemos restar mal. Son cálculos demasiado precisos los que debemos hacer. La atención pediátrica crítica demanda un abordaje interdisciplinario. Hay protocolos estandarizados que sí o sí se deben cumplir y la capacitación continua del personal es algo sumamente importante. Hablando del primer pilar que nombramos, citamos el conocimiento. Pero ¿a qué nos referimos con conocimiento? No es un conocimiento básico el que debemos de tener los enfermeros, las enfermeras que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, porque cada niño en la edad que corresponde difiere sus frecuencias cardíacas, difieren la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Todo lo que debemos conocer de un niño es sumamente importante. Eh, Así como había dicho, el conocimiento actualizado es la base para la toma de decisiones clínicas seguras. Eh, También el soporte vital avanzado pediátrico. Una persona que no conozca lo que es una reanimación cardiopulmonar no debería estar en una terapia intensiva, ni adulta ni pediátrica, porque tienen es, muchos, muchas formas de interpretar y la mala interpretación es un error garrafal que podríamos cometer en una terapia intensiva. La evidencia científica respalda el uso de protocolos estandarizados porque hubo muchos estudios donde se dieron cuenta de que hay que estandarizar sí o sí todos los manejos para no crear daño o no tener errores durante la tratativa o el tratamiento del paciente. Hay protocolos estandarizados sobre sepsis, sobre trauma y sobre los paros cardiorrespiratorios. Eh, Así como dije, la capacitación continua del personal disminuye los riesgos clínicos y fortalece la seguridad del paciente. El segundo pilar importante es la vigilancia. ¿Por qué? No solo es la monitorización constante del paciente, no sirve de nada que un paciente esté monitorizado si no conozco o no sé cuáles son los parámetros que debe mantener y de acuerdo al rango de edad del paciente. Por ejemplo, habla de la detección temprana, ¿verdad? De las alteraciones fisiológicas. Un paciente comúnmente que tenga fiebre o que esté con fiebre, sí o sí presenta taquicardia. Pero la taquicardia no solamente puede ser atribuida a la fiebre.
puede ser atribuida a alguna alteración cardíaca, alguna patología cardíaca no diagnosticada, entonces debemos tener la capacidad de realizar una detección temprana de las alteraciones fisiológicas y conocer cuáles son las alteraciones y cuáles pueden ser los motivos. El uso de la tecnología avanzada ayuda muchísimo. El monitoreo hemodinámico, la capnografía, el oxímetro de pulso y todo mejora la precisión diagnóstica, pero no sirve de nada si el personal de enfermería no está capacitado a detectar las constantes vitales alteradas y si no conoce por qué taquicardiza, por qué desatura, por qué hipertensa al paciente, si no conoce, la tecnología avanzada no sirve de nada. Por eso decimos que la vigilancia no es solamente técnica, es observación clínica y comunicación efectiva entre el equipo de salud. No podemos ir a decirle al médico, mi paciente tiene taquicardia porque presenta fiebre. Sí, es uno de los efectos de la fiebre que el paciente taquicardice, pero como había dicho, puede ser alguna patología cardíaca no diagnosticada, puede ser alguna alteración por una medicación que esté recibiendo, entonces es demasiado importante el conocimiento del... El tercer pilar es la acción. Yo tengo que conocer para poder escribir, para poder evaluar y para poder avisar al médico, al jefe de guardia, al personal general de enfermería, cuáles son las alteraciones que está presentando el paciente. La acción debe ser inmediata, coordinada y basada en protocolos, dice. Un ejemplo que quise tomar es el paro cardiorrespiratorio pediátrico. La evidencia recomienda priorizar compresiones torácicas de calidad y ventilación eficaz antes de la intubación. Si el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio pediátrico dentro de la unidad de cuidados intensivos, el manejo es sí o sí, el personal de enfermería es el primero que tiene que darse cuenta cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio, porque somos nosotros los que estamos mirando constantemente el monitor y tenemos que conocer el estado clínico del paciente. Comúnmente el paciente que está en terapia intensiva es un paciente que está intubado. Entonces, no vamos a poder decir, dejó de respirar. ¿Verdad? Para eso tenemos que conocer los signos vitales que nos que nos ayudan las herramientas que son el monitor, que es observar, mirar y detectar oportunamente en qué momento se presenta el paro cardiorrespiratorio. Y otra cosa muy importante, es infalible que el personal de enfermería también sepa realizar las compresiones torácicas de calidad. Una compresión torácica que no llegue, que no complete, es una pérdida de tiempo. Y la ventilación eficaz también es una pérdida de tiempo si el personal no maneja, no sabe o no llega al límite que debe de llegar para poder ayudar al paciente crítico. La activación del equipo de respuesta rápida. Habla del personal y los aparatos de urgencia, como el carro de paro, el desfibrilador. Todo eso, si un personal de enfermería pediátrica maneja, disminuye muchísimo la mortalidad hospitalaria. No sé si saben, pero cuando se realiza la reanimación cardiopulmonar, debe de haber 6 personas a cargo de una reanimación. En los libros habla de 6 personas, nombra un líder, nombra una persona que maneja la vía aérea, una persona que administre los medicamentos, también habla de otra persona que se encargue del desfibrilador, una persona que haga el registro y una persona ambulante que esté ayudando a pasar cosas
si hace falta. La acción clínica debe estar acompañada de la documentación. En una reanimación cardiopulmonar tiene que llevarse en cuenta el tiempo, cuánto tiempo se reanima, cuánto dura un paro cardíaco y en qué momento vuelve a entrar en bradicardia extrema el paciente. Es demasiado importante que todo ese tipo de cosas maneje el personal de enfermería de una unidad de cuidados intensivos. Y la documentación se tiene que anotar cada droga, cada milímetro, cada centímetro, cada cosa que está pasando se tiene que anotar para que se haga una evaluación continua de los resultados. Bueno, cuando hablamos de intervenciones seguras basadas en la evidencia, una de las intervenciones que nombramos son los protocolos estandarizados. Las guías internacionales de reanimación pediátrica y el manejo de sepsis. En la prevención de errores, por ejemplo, tiene que haber sí o sí una doble verificación. Ya sabemos que ya no son las 5 correctas, ya se nombra en la literatura las 15 correctas y es muy amplio. Se amplió bastante, pero son cosas demasiado importantes porque habla de la luz, habla de la refrigeración, ya no habla solamente de paciente correcto, medicación correcta, sino que se amplió bastante porque cada cosa, cada detalle sobre la medicación es muy importante y alteran, ayudan, benefician o eh, realizan un daño al paciente. En pediatría, el cálculo preciso de dosis según peso y edad es lo más importante. No podemos ponerle un cc de más o no podemos quitar un cc porque no completa. Entonces, el cálculo preciso de la dosis es importantísimo. La seguridad en procedimientos invasivos, por ejemplo, comúnmente en nuestra cabeza tenemos una lista que vamos chequeando. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un procedimiento, una simple vía periférica, sabemos que en una terapia intensiva los microorganismos patógenos están por doquier. Entonces, la técnica estéril, hasta en algo tan mínimo que es una vía venosa periférica, es muy importante. Se debe de realizar con guante estéril para evitar contagiar al paciente o para evitar que entre algún microorganismo en un paciente que está deprimido. Y el monitoreo continuo, ¿verdad? Es muy importante monitorizar porque muchas veces eh, podemos perforar una arteria y no nos damos cuenta, pensamos que esa vía periférica fue a vena, entonces debemos mirar y monitorizar continuamente al paciente. Pudimos haber hecho una flebitis, pudimos haber infiltrado. En, también hablamos de, por ejemplo, la toma de hemocultivos, ¿verdad? Hay que, el personal de enfermería tiene que saber por qué es el hemocultivo, para qué, cómo, cuál es la técnica para realizar las extracciones. Y también nombramos la comunicación efectiva. Hay una herramienta que se llama, tiene sus siglas que están en inglés, SBAR, que a la traducción sería la situación, el antecedente. Perdón, perdón, no escuché. Creo que se encendió nomás el micrófono. Bueno, el uso de esta herramienta, por ejemplo, habla de la situación, el antecedente y la evaluación y las recomendaciones para transmitir la información crítica, ¿verdad? Un enfermero o una enfermera tiene que estar en conocimiento de la situación del paciente. Cuando hablamos de la situación del paciente, ¿a qué nos referimos? El diagnóstico. ¿Por qué el paciente? Porque hay un diagnóstico de ingreso y hay un diagnóstico anterior, ¿verdad? Un paciente que entra en terapia intensiva comúnmente, no siempre, tiene una patología de base. Entonces, el enfermero, la enfermera debe de conocer
conocer la historia clínica del paciente que ingresó a la terapia intensiva. Debe saber su patología de base para poder realizar todos los procedimientos de forma específica. Un paciente cardíaco no puede tener exceso de líquidos. Un paciente nefrológico no puede tener exceso de líquido. Un paciente que presenta alguna alergia, hay situaciones que sí o sí el enfermero debe de conocer. Un paciente alérgico, por ejemplo, al paracetamol, ¿verdad? Son cosas que la enfermera debe de conocer antes, durante todo el tiempo en el momento que le toque a ese paciente para poder transmitir la información crítica. Si de por ahí el paciente tiene una reacción a la medicación y los médicos o nadie sabía de, de esa alergia, es algo demasiado importante para poder dar esa información crítica. Eh, Acá cité unos ejemplos de intervenciones basadas en la evidencia. Por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar pediátrica. Según la evidencia, prioriza compresiones torácicas de alta calidad y minimizar interrupciones, dice. Así como le había dicho, lastimosamente no es nuestra realidad en el Paraguay. Comúnmente en una guardia no estamos ni 6. Entonces, las compresiones torácicas son demasiado importantes que sean de alta calidad. Comúnmente estamos entre 4 o entre 5 y esas personas están cuidando también a otros pacientes críticos, ¿verdad? En el caso de que tengamos 2 paros simultáneos en una terapia intensiva pediátrica, es un caos con el poco personal que lastimosamente es la realidad en nuestros hospitales públicos. Los privados no manejo, pero creo que tampoco llegan a 6 enfermeros o 7 como para realizar el equipo completo que debe de estar a cargo de la reanimación cardiopulmonar. Habla de la seguridad como uso de dispositivos de retroalimentación para mejorar la técnica. Como habíamos dicho, es muy importante que el personal de enfermería esté actualizado en todo lo que es reanimación cardiopulmonar para que conozca cómo deben ser las compresiones torácicas, cuántas veces y en qué momento parar. También nombré lo que es el manejo del shock séptico. Por ejemplo, un paciente que entra en shock séptico, habla de la evidencia, habla que la administración precoz de antibióticos y fluidos dentro de la primera hora es importantísimo. ¿Por qué? Porque la monitorización hemodinámica para evitar la sobrecarga de líquidos es sumamente importante. Los balances eh, son cosas que nosotros como personal de enfermería debemos de manejar. El ingreso y egreso de líquidos, cuánto puede tener, cuánto líquido puede ingresar en el paciente para que no realicemos una sobrecarga. Eh, Tenemos que conocer cuáles son los tipos de choques. Son cosas, la terapia intensiva pediátrica es un mundo amplio, es un universo, son tantas cosas, son todas las cosas que prácticamente estudiamos en la facultad que día a día se, se realizan en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. También habla de las prevenciones de infecciones asociadas a dispositivos. En la evidencia habla de los protocolos de inserción y mantenimiento de catéteres centrales, pero no solo eso, las infecciones asociadas a dispositivos desde el lavado de manos es súper importante. Es tan importante el correcto lavado de manos para evitar eh, el contagio entre un paciente y otro, para evitar generar más estadía en la terapia intensiva. Eh, lo que dice de la seguridad es justamente la higiene de mano, la técnica estéril y la vigilancia activa de los signos de infección. Sabemos que el signo de infección
principal es la fiebre, ¿verdad? Un paciente que tiene fiebre, sí o sí asociamos a que alguna infección está generando esa reacción. Eh, Ahí no me pasó. ¿Me escuchan? Sí, Licen, te escuchamos perfectamente. Bueno. Bueno, cuando hablamos de impacto en la seguridad del paciente, la intervención segura basada en evidencia es el impacto súper importante que podemos realizar en un paciente. Disminuye la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, reduce eventos adversos relacionados con la medicación y los procedimientos, mejora la confianza de las familias en el equipo de salud y fortalece la cultura organizacional de seguridad y calidad de atención. Cuando una unidad de cuidados intensivos presenta o genera seguridad en el familiar, es tan cómodo trabajar. Yo trabajo hace 15 años en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Clínicas y para mí fue algo súper novedoso la terapia, algo muy novedoso que es una terapia abierta. No sé si saben lo que es una terapia abierta. Los familiares tienen acceso a, a cualquier hora. Nos dan acceso que entre la mamá y el papá, obviamente cumpliendo con los protocolos de aislamiento de los familiares, ¿verdad? Que si yo usan tapabocas, se lavan las manos, se ponen los chalecos, pero el resultado que se tuvo con la terapia abierta es importantísimo. Los niños se sienten más seguros porque son rostros familiares que conocen. Entonces, la seguridad del paciente es por sobre todo lo más importante y es por quien estamos trabajando, ¿verdad? Toda persona que entra en la unidad de cuidados intensivos como personal de enfermería o médico, hasta el limpiador, todos tenemos eh, trabajamos en pos del paciente para que el niño o la niña pueda salir de ese lugar que no es muy lindo. Ay. Bueno, entonces, nombrando el rol del personal de enfermería, decimos que esto va más allá que solo medicar y anotar. Las personas piensan que enfermería solamente medica, o solamente anota, o solamente hace baño, o solamente hace curación. Si supieran la cantidad de cosas que se hacen en una terapia intensiva, estarían entendiendo lo que es la enfermería general. Eh, el personal de enfermería es el eje que conecta todas las técnicas que uno puede realizar con la humanidad en el cuidado de los pacientes, ¿verdad? Cito el monitoreo constante, la prevención de complicaciones, el apoyo emocional. Aparte de acompañar al paciente, también acompañamos emocionalmente al familiar en los momentos de angustia. Muchas veces tuvimos casos de mamás solteras que no tenían familiar, que venían del interior, por ejemplo, y te pedían, Listen, cuídale un ratito a mi bebé, voy a ir a traer algo, ¿verdad? Entonces somos un apoyo emocional y confían en nosotros como para dejarle lo más preciado que una persona puede tener, ¿verdad? Eh, También la educación del paciente es muy importante, orientar sobre el tratamiento, los cuidados posteriores y los hábitos saludables que deben de tener los familiares, inclusive el tema de lavado de manos, el tema de uso de tapabocas, si van a ir a alguna consulta, si el niño logra eh, salir de alta de una unidad de cuidados intensivos. Eh, el rol del personal de enfermería también es el trabajo interdisciplinario, colaborar con los médicos, los fisioterapeutas, los psicólogos, los otros profesionales. Está el radiólogo, está el laboratorista. Somos un grupo de personas demasiado importante para lo que es una unidad de
cuidado intensivo. También nombro la parte de que el rol de enfermería también habla de la gestión y liderazgo. En- Cuando hablamos de coordinar recursos, organizar turnos y garantizar la continuidad del cuidado, muchas veces tuvimos que hacer recetas porque nuestros médicos estaban en una, digamos, en una reanimación y tuvimos que pedir, qué sé yo, llave de 3 vías que muchas veces no contamos en los hospitales públicos o necesitamos perfus específicos para una transfusión que no cuentan en el hospital público. Entonces, la gestión y el liderazgo es algo demasiado importante del enfermero pediátrico porque es el que sabe qué cosas son las que se van a utilizar durante el turno. Y también el rol del personal de enfermería, eh, creo que uno de los más importantes es la humanización del cuidado, ¿verdad? Dar un trato digno, cercano y empático al paciente. Muchas veces el personal de enfermería que trabaja en una unidad de cuidado intensivo es un personal que ya vio tantas cosas y entonces se vuelve duro, digamos, ¿verdad? Que ya muchas cosas no le afectan, ¿verdad? Entonces, yo creo que la humanización del cuidado es algo demasiado importante. El trato digno al niño, que sea indígena, que sea menonita, que tenga alguna patología. El trato digno es el rol principal del personal de enfermería que está en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, agradezco, espero que les haya gustado. Quiero saber si tienen alguna experiencia sobre, espero que no, sobre el ingreso a una unidad de cuidados intensivos como pacientes. Si hay compañeras, compañeros míos acá, eh, quiero saber si tienen algunas preguntas o algo que pueda, alguna duda que pueda aclarar. Y agradezco y pido disculpas nuevamente porque mi cámara no funciona y agradezco la invitación para poder contar un poquitito de lo apasionante y de lo importante que es el cuidado de enfermería en los pacientes pediátricos. Excelente, Lician, por tu disertación esta noche. Invitamos a todos los compañeros que tengan alguna consulta, pueden escribirlo en los comentarios, activar sus micrófonos o directamente también en la caja de los comentarios o los grupos de WhatsApp. Nos llegan algunos comentarios, Licen, dice una compañera, últimamente no contamos ni con catéter de aspiración, dice. Otro compañero dice, excelente, Licen, muy buena disertación, excelente, dicen los comentarios. Excelente, Licen. Bueno, recibimos algunas consultas en los grupos de WhatsApp, Licen. Nos dice un compañero, ¿cuáles son los errores más frecuentes que pueden presentarse en el cuidado de un paciente pediátrico crítico? Dice. Sí se puede repetir, dice. Sí, respondiendo a la compañera que dice que no contamos con catéter de aspiración, a veces no contamos con nada. Es entrar y hacer magia. Lastimosamente es la realidad que estamos viviendo. Nos piden hacer curaciones, no hay leucoplas, no hay gasa, no hay IOP, no hay clorexidina. A veces no tenemos ni guante estéril. Lastimosamente estamos viviendo esa realidad y digo, cada día es un poquito de magia de cada persona que está ahí, ¿verdad? Porque hasta de los padres, ¿verdad? Hay padres familiares que no tienen de dónde quitar y solicitamos y pedimos y son cosas que lastimosamente necesitamos, ¿verdad? Adrenalina tienen que comprar y la adrenalina es lo más básico que en una unidad de cuidado intensivo debe tener, ¿verdad? Y lastimosamente es tan cruda nuestra realidad. Y respondiendo a la persona que dijo cuál
es el error más común? Comúnmente, en un estudio que pude leer, habla de la medicación, las dosis precisas en una unidad de cuidado intensivo son cosas que son muy altas, las fallas son muy altas, el índice de falla del personal de enfermería es muy alto. Eh, Cuando te toca un niño de meses, las dosis son así chiquititas, tenés que hacer así un cálculo, una regla de tres que te sale así 0,0000 y vos tenés que saber cuánto o cómo convertir eso para poder medicarle a un paciente pequeñito en unidades internacionales, ¿verdad? Que es lo mínimo que usamos, ¿verdad? Entonces, yo diría que la falla más conocida, digamos, en una terapia intensiva es la falla en la medicación, en la dosis. Excelente, Lisa. Nos llegan más comentarios. Una compañera dice, muy interesante y excelente. Y lastimosamente a veces no tenemos nada y hay que hacer malabarismo, dice. Sí, justamente lo que estaba diciendo. A veces no tenemos ni guante y tenemos que trabajar así, ¿verdad? Y nos vamos a pedir prestado de algún servicio de que está contigo, ¿verdad? Que está al lado. O comúnmente una persona me llegó a pasar de que comprábamos nuestros insumos para poder trabajar de forma segura, ¿verdad? Porque la seguridad es del paciente y también tiene que ser del personal de enfermería, ¿verdad? Llegamos a comprar gorritas, llegamos a comprar tapabocas, porque no había. Y es una realidad que estamos viviendo lastimosamente. Excelente, Lisa. Nos llega otra consulta. Dice, ¿qué cuidados considera prioritarios en un paciente pediátrico sometido a ventilación mecánica? Dice. Por eso hablaba yo del diagnóstico, ¿verdad? Yo creo que el cuidado primordial que debe tener un paciente intubado, Dios mío, abarca, puedo decir tantas cosas. Te puedo decir el colchón de aire es algo sumamente importante y son cosas que lastimosamente no se suelen cumplir en los protocolos, ¿verdad? Un paciente que se intuba, en especial los niños, realizan úlceras por presión sumamente rápido. En 24 horas voy a poder ver un paciente con úlcera por presión si no se realizan los controles precisos, ¿verdad? Un paciente intubado también tiene que tener, una de las cosas que también suelen hacer son las úlceras de córnea, porque los pacientes que están intubados no tienen el reflejo normal de ocluir el ojo completamente. Entonces, el cuidado de enfermería en ese paciente es sumamente importante. La higiene bucal, la higiene general del paciente, eh, pediría la humedad, el ambiente, son tantas cosas que no sé cuál sería, ¿verdad? Son muchas cosas que realizamos, son cosas que son generales, ¿verdad? Cuando vos agarras a un paciente intubado, tenés que llevar tantas cosas en cuenta. eh, por eso hablaba de la patología de un paciente, por ejemplo, que está está intubado y sin posibilidades de desconectar cuando tiene un alto flujo de FIO2 o de PIP y nos podemos desconectar para la aspiración, por ejemplo, es uno de los obstáculos cuando tenemos un paciente intubado, ¿verdad? Que sabemos que el ventilador está humidificando todo lo que es el circuito, entonces el paciente en algún momento va a tener secreciones, ¿verdad? Y cuando el paciente que está en la terapia intensiva está con un distrés, por ejemplo,
no podemos aspirar, entonces es una complicación. Excelente, Lician. Tenemos más comentarios de otro compañero. Dice, excelente presentación. Últimamente enfermería es más arte que enfermería, dice. No tenemos más nada, lastimosamente y tristemente, dice. Y lo más triste es que le puede tocar a cualquiera, ¿verdad? Porque en- somos personas, tenemos hijos, ¿verdad? En, en o sea, no, en algún momento tuvimos casos de compañeros, compañeras que entraron, ingresaron sus hijos a una unidad de cuidado intensivos, ¿verdad? Y te das cuenta que, disculpen lo que voy a decir, pero qué mal que está todo, ¿verdad? Qué mal que trabajamos, Manejo eh, de qué pacientes mal críticos, este diplomado. está qué mal está el país, ¿verdad? Porque una de las cosas que deberían de priorizar es la salud y la educación. Y en salud luego estamos así, o sea, que sabemos que en la educación estamos muy mal, ¿verdad? Pero deberíamos de ayudar al pueblo paraguayo con por lo menos eh, brindando eh, una jeringa, un suero gratis, la medicación, solemos tener pacientes indígenas que no tienen nada, nada no tienen y vos tenés que medicarle, tenés que bañarle, tenés que aspirarle, no tenés catéter, no tenés guante, no tenés los jabón, después tenés que hacerle su hemocultivo, no hay luego el frasco de hemocultivo, ellos tienen que comprar, es una lucha, cada guardia es una lucha, cada guardia es algo diferente. Excelente, Lisa. Nos llega otra consulta. Dice, ¿qué estrategia recomienda para brindar cuidados mucho más humanizados sin descuidar las exigencias técnicas? Dice. Eh, las exigencias técnicas no creo que tengan nada que ver con el trato humanizado. ¿En qué sentido, verdad? Un paciente que ingresa solamente por monitorización a una unidad de cuidado intensivo, yo creo que debería de implementarse en forma generalizada las terapias intensivas abiertas. Porque un niño que entra para monitorización continua es un niño que entra consciente en un lugar que está aislado, eh, está lleno de personas desconocidas, ¿verdad? Entonces yo creo que el trato humanizado en comparación con con las técnicas las cosas que realizamos, yo creo que viene de uno mismo, ¿verdad? Porque al ver que el niño está con miedo, particularmente yo cuando tengo un paciente que me doy cuenta que está con miedo, entonces le llamo a la mamá, le llamo al papá o a la persona que es más cercana, ¿verdad? Entonces trato de ganarme su confianza para que pueda él sentirse a gusto con el tratamiento que yo voy a realizar, ¿verdad? Ya sea una vía periférica, ya sea solo una medicación bioral. En, por eso creo que el trato humanizado depende de uno mismo. No creo que sea la técnica, no creo que sea la exigencia de una persona. Yo creo que es uno mismo decide cómo tratar a... Excelente, Lisa. Nos llega otro comentario. Dice una compañera, me gustó muchísimo escuchar todo. Dice, le felicito, licenciada, por su tiempo, su dedicación y bendiciones. Dice. Llega otro comentario también, dice, normalmente nosotros dejamos pasar a su familia para dar su desayuno, almuerzo, si es que el paciente está despierto. Dice.
Sí, esa es la terapia abierta, ¿verdad? Dejamos entrar al familiar para que nos ayude, inclusive solemos solicitar ayuda para el baño. De repente nos encontramos decimos unidad de cuidados intensivos pediátricos, pero de repente nos encontramos con niños de 14, 15 años que son más grandes que nosotros, entonces solicitamos la ayuda del familiar para que nos puedan ayudar a movilizar en el caso de que un compañero o compañera esté ocupado, ¿verdad? Entonces solicitamos ayuda para que nos ayuden a higienizar, a cambiar, a movilizarle, si se puede, ¿verdad? De acuerdo a su gravedad. Espero demasiadas expectativas tengo. A mí me apasiona lo que es la terapia intensiva pediátrica. Me gustaría, cuando tengo un compañero o compañera nueva, trato de que se enamore de la terapia, en el sentido de que son tantas cosas, son tantas formas que podemos ayudar a los pacientes. Entonces, trato de que les guste, ¿verdad? Es muy difícil, sí, es muy difícil todo, porque no es lo mismo ver la muerte de un niño que ver la muerte de una persona adulta, ¿verdad? Si bien también duele, pero siempre tenemos ese concepto de que pobre niño, ¿verdad? Está iniciando la vida y ya está en esta situación. Excelente, Lisen. Para ir finalizando, ¿algún mensaje que le daría a los profesionales y estudiantes de enfermería que desean prepararse para trabajar en el área de cuidados intensivos pediátricos? Les pido que no tengan miedo. Siempre hay una persona que va a guiarles. Siempre hay una forma de aprender. Todos eh, ingresamos a la profesión, o sea, al área una vez que nos recibimos, ya pasamos al área de contrato o de nombramiento en algún hospital y siempre tenemos un poco de miedo, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo, ¿verdad? Vayan, pidan ir a la unidad de cuidados intensivos porque es algo muy lindo, así como les digo, son todas las cosas que nos enseñan en la facultad, son todas las cosas que realizamos todos los días, no es solo un día hacemos curación, día hacemos aspiración, no, en una terapia intensiva se realizan todos los procedimientos todas las veces en la guardia, ¿verdad? Inclusive varias veces, ¿verdad? De repente las aspiraciones, las curaciones se realizan en varias oportunidades en una sola guardia, ¿verdad? Entonces todo lo que aprendimos en la facultad, todo lo que aprendimos durante el trayecto como estudiantes son cosas que sí o sí realizamos en una terapia intensiva. Inclusive más cosas vamos a aprender. Excelente, Lisen. Bueno, en vista de que tampoco estamos recibiendo más consultas, hemos llegado al final de esta enriquecedora jornada y queremos agradecer especialmente a la licenciada Sadia Ortigosa por compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia y recomendaciones en torno a los desafíos del cuidado de enfermería en la terapia intensiva pediátrica. Sin duda, lo aprendido esta noche nos recuerda que el cuidado del paciente pediátrico crítico requiere no solo de conocimientos técnicos, sino también de observación constante, capacidad de respuesta y trabajo en equipo. Sobre todo, una atención humana y comprometida. Agradecemos también a todos los participantes por su presencia y por seguir apostando a la capacitación continua como herramienta para fortalecer nuestra profesión y mejorar la calidad de atención. En nombre de la organización, les deseamos una excelente noche y esperamos encontrarnos nuevamente en próximas actividades. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Nuevamente, licenciada, muchísimas gracias por tu excelente ponencia esta noche. Gracias por la invitación y gracias
a todos los que participaron, así como dije, espero que haya sido enriquecedor y que se hayan llevado una idea útil para la vida profesional.